Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com/shop puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. Bueno, para comenzar vamos a hablar ahorita del ciclo de la urea. Pero para poder entender bien el ciclo de urea, tenemos que hablar de algunas generalidades que van un poquito antes que esto. Primero, ¿para qué es el ciclo de urea? Sepan que el ciclo de urea es cómo agarramos los grupos nitrogenados de los aminoácidos para eliminarlos del cuerpo, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo o para qué hacemos esto más bien. Si recordamos la estructura general de los aminoácidos es de la siguiente manera. Tenemos un esqueleto de carbono, un grupo radical, que básicamente es lo que varía de aminoácido a aminoácido, y dos extremos. Por acá tenemos el extremo amino, que es NH2, o el extremo carboxilo, que es COO negativo. Estos dos pueden variar, puede ser NH3 o COOH, dependiendo de si tiene o no el pH básico o ácido, ¿no? Entonces, si se ponen a pensar, en realidad las únicas dos variaciones que tenemos son acá y acá. Pero bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera demasiada acidez en un medio? Este NH2, si yo tengo un medio con un pH muy, pero muy bajo, es decir, una cantidad muy elevada de hidrogeniones, lo siguiente que sucedería es que nuestro NH2 se podría convertir en NH4. Eventualmente si le agregamos varios hidrógenos, ¿no? Ahora, ¿por qué es peligroso el NH4? Primero, a este lo conocemos como el ammonium. Ahora, quiero que sepan que el amonio básicamente es como el primo del amoníaco, que es donde disuelven los cuerpos, por ejemplo, los narcotraficantes y así. Entonces, imagínense el hecho de poder tener dentro de tu cuerpo amonio. O sea, es peligrosísimo. Y de hecho puede causar muchos problemas en el cerebro, entre ellos encefalopatía hepática y cosas así de este tipo. Entonces, nosotros no podemos tener este tipo de sustancia tóxica en el cuerpo porque puede ser súper peligroso para prácticamente todas las células de nuestro cuerpo. Entonces significa que en realidad es mucho más fácil deshacernos de los aminoácidos, ¿sí? Que del amonio. Entonces lo que hace el cuerpo es que dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a tratar de agarrar estos aminoácidos que lleguen hasta el hígado, donde recuerden que nuestro hígado es la principal maquinaria bioquímica que tenemos para deshacernos de las cosas. Entonces, en este caso, agarra los grupos amino y el producto final es una cosa que conocemos como urea. Urea. Otro sinónimo de urea en sangre lo podemos medir como blood urea nitrogen o nitrógeno ureico en sangre. Esta es una prueba laboratorial química que utilizamos diariamente en la clínica. De hecho, ustedes ya que sean internos o especialistas van a ver que en realidad utilizamos muchísimo la urea y el nitrógeno ureico en sangre. Pero bueno, ¿qué es la urea? La urea entonces es un compuesto derivado de los grupos amino de los aminoácidos para evitar que se conviertan en amonio, porque ese puede ser tóxico para nuestro cuerpo. Y para finalizar, este ciclo, pues no lo podemos eliminar nomás porque sí, de hecho tiene que viajar hasta otro órgano para poderlo eliminar. Tampoco es necesario que dibuje, pero I'm gonna do it because it's my class. Tiene que viajar hasta el riñón para poder finalmente ser excretado en orina. ¿Sale? Ahora, quiero que sepan que hay patologías en las cuales estos derivados nitrogenados como el amonio se puede acumular y obviamente causar patología. ¿En qué enfermedades podemos incrementar el amonio y por consecuente los derivados, las complicaciones patogénicas de este? Pues bueno, pueden pasar en casos de que tengamos insuficiencia hepática, como es el caso de una enfermedad llamada como cirrosis. La cirrosis puede ser ocasionada por alcoholismo crónico o por hepatitis, que son las causas más comunes. No son las únicas, pero sí son las más comunes. O bien, en aquellos pacientes que tengas insuficiencia renal, como aquellos que son como complicaciones de diabetes o complicaciones de hipertensión, siendo las causas más comunes, pero no las únicas. Entonces, a lo que voy, es que si tú tienes alguna alteración del problema de la urea, el problema no es la urea per se, sino más bien que se pueden acumular grupos amino, que pueden convertirse en amonio, que pueden ser súper graves y determinantes, bueno, y puedan provocar el deterioro de muchos órganos, entre ellos, más importantemente, el cerebro, ¿sale? Pero, ok.
Y bueno, ya yo creo que en otra clase veremos las complicaciones de esto, pero ahorita vamos a enfocarnos en el ciclo de la urea. Ah, y otra cosa. Pero normalmente tenemos un problema. Los aminoácidos normalmente, ¿dónde se encuentran? Si recuerdan, el reservorio más importante de aminoácidos y también de proteínas por consecuente, por mucho es el músculo esquelético. Entonces, en realidad, uno de los principales retos que tenemos que tener es, bueno, ¿sabes qué? Pues tengo que jalar todos los aminoácidos que están en forma de proteínas en el músculo para llevarlos al hígado para poderlos llevar hasta nuestro riñón. Entonces, este primer reto lo tenemos que tratar de primero entender que es, bueno, yo tengo que tratar de lograr transferir este grupo amino, ¿sí? Para que pueda llegar eventualmente hasta el hígado, para que luego pueda ser excretado en orina, ¿sale? Entonces, es uno de los retos más importantes, tratar de mover el grupo amino. Y para esto, niños, tenemos un grupo de familias enzimáticas que nos ayudan a agarrar los grupos amino y llevarlos hasta el hígado, ¿sale? Entonces, estas reacciones les llamamos amino, porque manipulan grupos amino, transferasas, porque transfieren los grupos amino. Donde las más importantes son dos, son el alanina aminotransferasa y el aspartato aminotransferasa. Sepan que estas dos enzimas son los más importantes que tienen que conocer para estas capacidades, y ambas ocupan cofactores vitamínicos. Entre ellos destacan el más importante, que es la vitamina B6, mejor conocida como piridoxal fosfato, ¿sale? Y tan tan. Ahora sí. ¿Dudas hasta aquí? Mi compa el alucín. Anda hablando solo. Quiero pensar que dijeron que no. Entonces, bueno, ya que entendimos este primer reto, que es tratar de transferir los grupos amino que se encuentran desde el músculo, ¿sí? Para que lleguen hasta el hígado, pues bueno, es la primera cosa, ¿no? Entonces, en este diagrama está resumiendo muy bien todos los pasos de donde obtenemos los grupos amino de prácticamente todo el cuerpo. El de azul tiene aquí que aquí arriba se encuentra el músculo esquelético. Recuerden que aquí prácticamente encontramos todos los aminoácidos de nuestro cuerpo, pero también no es el único sitio donde se producen aminoácidos, pero sí el más importante. Sepan que el sitio final tenemos que transferir esos grupos amino para llegar al hígado, donde al final vamos a excretar la urea. Entonces, el objetivo final es que llevemos la urea hasta el riñón para que lo podamos excretar en forma de orina, ¿sale? Y bueno, sin embargo, no es el único sitio donde podemos conseguir grupos amino. De hecho, normalmente la mayoría de los tejidos liberan cierta cantidad de grupos amino por desaminaciones. También el intestino tiene la capacidad de liberar grupos amino y bueno, ahorita vamos a ver unas reacciones muy generales. Ahora, sepan que existen varias maneras en las que nosotros podemos manipular los aminoácidos. Y tenemos que conocer unas reacciones muy generales. Por ejemplo, en ese esquemita como muy resumido les puse. Primero tenemos el alfa-cetoglutarato. Ahora, recuerden que el alfa-cetoglutarato ustedes ya lo conocen, ya lo platicamos poquito porque es un intermediario del ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Alfa-cetoglutarato. Sepan que el alfa-cetoglutarato tú lo puedes agarrar y prácticamente convertirlo en otra sustancia. Esta otra sustancia es el glutamato, ¿sale? Glutamato. Para tú poder convertirlo de uno a otro, tú ocupas agregarles grupos amino, NH3 vamos a ponerle, ¿sale? Entonces, ¿qué ocupamos para tú convertir alfa-cetoglutarato en glutamato? Grupos amino, en este caso NH3, que vienen de aminoácidos, por ejemplo. Sepan que el glutamato dijimos que es un aminoácido, ya lo hemos conocido anteriormente. Sin embargo, también vamos a agregarle otra función extra, que es un excitador muy importante, de hecho el más importante, de sistema nervioso central. Y finalmente, si yo le agrego otro grupo amino, NH3, puedo convertirlo finalmente en glutamina. Y si se convierte en glutamina, prácticamente, pues yo creo que lo conozcan como un acarreador de bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, sepan que la glutamina entonces es otra manera en la que yo puedo acarrear los grupos amino además de la urea. Entonces sepan que la glutamina, la urea son como hermanos en este sentido porque pueden representar acarreamiento de grupos amino, ¿sale? Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos al músculo, ¿sale? Toda la reacción va a empezar en el músculo porque es el principal sitio de producción de esto. En el caso de un paciente sano, los aminoácidos
tenemos que transferirles el grupo amino, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que queremos sacar de los aminoácidos, el grupo NH3 de los aminoácidos. Yo agarro el grupo NH3 y lo voy a ir transfiriendo poco a poco gracias a varias reacciones donde la mayoría destacan unas enzimas llamadas aminotransferasas. Como comentamos previamente, la mayoría ocupan vitamina B6, que recuerden que significa que es la vitamina de piridoxal fosfato, ¿no? O mejor conocida como piridoxina. Ahora, esto hace que el alfa-cetolutarato del ciclo de Krebs lo convirtamos en glutamato. Pero bueno, ¿cuál fue la única diferencia? Otra vez lo mismo. Para convertir alfa-cetolutarato en glutamato, yo necesité transferirle un grupo amino, que es prácticamente lo que te dicen por acá. Nada nuevo que no sepan, ¿no? Agarramos el alfa-cetolutarato y lo convertimos en glutamato y se acaba el cuento. Luego, nuevamente tenemos que hacer otra reacción de transaminación. Ahora, ¿quién tiene el grupo amino? Antes lo tenía el aminoácido, ahora lo tiene el glutamato, ¿sí? Pero ahora se lo tenemos que pasar a otra sustancia para que esta sustancia sí pueda salir del músculo esquelético. Entonces, el objetivo de pasar el siguiente grupo amino a otras sustancias para que pueda salir de la célula y poder llegar hasta el hígado. En este caso, otra vez necesitamos a nuestra vitamina B6. ¿Por qué? Porque son otra vez transaminaciones. En este caso, la enzima que está haciendo esta reacción se llama alanina aminotransferasa. Transferimos nuevamente el glutamato, el grupo amino del glutamato para pasárselo del piruvato para convertirlo en alanina, ¿sale? Entonces, ahora, ¿quién tiene el grupo amino? La alanina, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el piruvato y la alanina? Solamente que tienes un grupo amino extra, ¿sale? Entonces, repasando. Al inicio, ¿quién tenía todos los aminoácidos? Pues las proteínas del músculo, las que son bloques estructurales de este. Luego, con una reacción de aminotransferasas que necesita como cofactor vitamina B6, le transferimos al alfa-cetolutarato para convertirlo en glutamato, ¿sale? Que fue lo que comentamos acá en resumen. Después del glutamato, le quitamos el grupo amino para pasárselo al piruvato para convertirlo en alanina, gracias a la enzima llamada alanina aminotransferasa, que es la famosa ALT. Sepan que la ALT nosotros la utilizamos en clínica más importantemente como un marcador de lesión hepática. Luego veremos más especificaciones de esto, ¿no? Pero bueno, en resumen ya tenemos nuestra alanina que efectivamente sale de nuestro músculo para llegar al hígado, ¿sale? Al hígado. Y en el hígado tenemos que, otra vez, el siguiente reto es tratar de pasar el grupo amino para eventualmente convertirlo en urea. Es decir, tiene que entrar al famoso ciclo de la urea. Y esto lo puede hacer por varias reacciones, ¿no? La primera reacción es otra vez la enzima reversible, que es la alanina aminotransferasa, o ALT, la cual nuevamente agarramos nuestra alanina, agarramos su grupo amino para pasárselo ahora del alfa-cetolutarato a nuestro glutamato. El grupo amino proveniente del glutamato se lo da al piruvato o a la alanina. Se lo da al piruvato para convertirlo en alanina, ¿sale? Entonces, regresando a la pregunta que nos dijo Gustavo, aquí está. Aquí agarramos el grupo amino del glutamato, se lo pasamos al piruvato, que ahora, cuando este aceptó el grupo amino, ya no es piruvato, sino que se convirtió en alanina, ¿sale? Eso fue lo que sucedió. Y este glutamato, al perder el grupo amino, ya no se llama glutamato, sino que ahora se llama alfa-cetolutarato, porque es la única diferencia entre una y otra, ¿sale? Entonces, vamos a ir rastreando otra vez el NH3. Aquí tenemos el grupo amino, que ahorita está en la alanina. Se lo pasamos al alfa-cetolutarato nuevamente gracias otra vez a la ayuda de la vitamina B6, ¿sí? Y ahora, ¿quién va a tener el grupo amino? Otra vez el glutamato. Ahora nosotros queremos transferir este grupo amino que lo tiene el glutamato gracias a una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa. Ahora le quitamos prácticamente el grupo amino y ¡tarán! Ya está listo por acá. Y este grupo amino que está prácticamente libre está preparado para poder entrar al ciclo de la urea, ¿sale? Y ahorita es lo que sigue. Vamos a ver luego el ciclo de la urea. Pero bueno, recuerden que también el hígado después de la comida, es un receptor muy importante también de aminoácidos. Entonces, prácticamente lo que sucede acá es que también tenemos grupos de aminoácidos por acá. Gracias a los aminotransferasas, nosotros podemos agarrar los grupos amino nuevamente desde nuestros aminoácidos y le transferimos de alfa-cetolutarato para convertirlo en glutamato nuevamente con nuestra vitamina B6. Y ahora, otra vez, ¿quién tiene nuestro grupo amino? Pues el glutamato, ¿no? Igual que en la reacción de este lado, ¿no?
Este glutamato es el que tiene el grupo amino, lo transfiere nuevamente a un segundo intermediario, que en este caso es el oxaloacetato. ¿Sí? Recuerden, solamente para recordarles que el oxaloacetato también ya lo conocen. Al igual que el alfa-acetilglutarato es un intermediario del ciclo de Krebs, ¿sale? Es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, tú puedes agarrar el glutamato, pasarle el grupo amino al oxalacetato y en vez de que participe en la reacción del ciclo de Krebs propiamente, se convierte en aspartato, ¿sale? O sea que aquí terminó nuestro NH3. Entonces, podemos meter al aspartato directamente al ciclo de Krebs como un representante indirecto de amino o directamente al grupo amino. Y luego entramos propiamente al ciclo de Krebs, luego entramos propiamente al ciclo de la urea, que es lo que veremos a continuación, ¿sale? Y mientras también tenemos que saber qué es lo que está pasando en el otro extremo, ¿no? Tenemos que saber qué pasa en la mayoría de los tejidos. En el resto de los tejidos, por acá tenemos igual nuevas reacciones de desaminación, tenemos los grupos amino, se lo pasamos del glutamato a glutamina, ¿sí? Porque dijimos que es otra reacción. O sea, si tú le agregas el grupo amino al glutamato, lo convertimos en glutamina, que es un acarreador principalmente de grupos amino, que es prácticamente lo que sucede acá. Entonces, si tú combinas el glutamato, el grupo y a los aminos, lo convertimos en glutamina, que como dijimos es un acarreador de grupos amino. En el riñón, por una enzima que se llama glutaminasa, lo separa nuevamente. Tenemos aquí el grupo amino, y este grupo amino, si tú le agregas un hidrogenio extra, se convierte en amonio. Pero bueno, en el riñón ya no hay tanto problema que se convierte en esta sustancia tan tóxica, porque bueno, ya está en orina, ¿no? Y prácticamente ya se va a eliminar en este sitio. Otro camino de la glutamina es que en vez de que termine ahí, aquí nuevamente sucede la reacción de glutaminasa, lo separamos del glutamato y por acá tienes el grupo amino que gracias a la circulación portal, porque recuerden, el retorno venoso desde el intestino va a tener que drenar la mayoría en el sistema venoso portal y obligadamente tiene que pasar por el hígado. Entonces, estos grupos aminos terminan prácticamente donde mismo para poder ser disponibles para poder entrar al ciclo de la urea. También recuerden que otra manera que podemos formar grupos amino es gracias a las bacterias intestinales. De hecho, sepan que en pacientes que tienen cirrosis o insuficiencia hepática, aquellos que no pueden hacer prácticamente el ciclo de urea, estos grupos amino pues se pueden acumular demasiado. Entonces parte del tratamiento de hecho es darles antibióticos para evitar que se formen más grupos amino y que no empeore la situación del paciente. Entonces el tratamiento de antibióticos también es parte de aquellos que tienen encefalopatía hepática, por ejemplo, causadas por elevación del grupo amino por el balance nitrogenado, ¿sale? Olvidé algo. Entonces, de glutamato al alfa-acetilglutarato para convertir del oxalacetato del ciclo de Krebs a aspartato, ocupamos otra enzima llamada aspartato aminotransferasa, que es la otra enzima que es AST. Sepan que el AST y el ALT, la aspartato aminotransferasa y la alanina transferasa, ambas son marcadores de función hepática. Ambos son marcadores de función hepática. Entonces, tanto ALT o AST son marcadores de función hepática, que en casos de hepatitis se pueden elevar ambos de manera muy similar, excepto en algunas patologías muy, muy específicas, ¿no? Y bueno, prácticamente de manera resumida, recuerden que todas las enzimas de transaminación necesitan obligadamente vitamina B6, es el único cofactor que quizás no se les puede pasar. Recuerden que es piroxalfosfato o piroxina, que prácticamente son sinónimos, ¿no? Entonces, ahora todos los fenómenos que vamos a hacer son lo que sucedió después de que el grupo amino llegó por todas las regiones de transaminación o porque vino desde el intestino, pero ya tenemos aquí el grupo amino libre. O bien ya vino después de que se convirtió en aspartato, después de la transferencia del oxalacetato a aspartato por la aspartato aminotransferasa, ¿no? Entonces, recuerden que todas las reacciones que comentamos necesitaron vitamina B6 para poder suceder. Entonces, bueno, ya tan. Acá tenemos, antes del ciclo, nuestro grupo amonio, ¿no? Que sepan que todo lo que está sucediendo está siendo representado en el hígado. Y para que esto pueda suceder, número uno, necesitamos que pase dentro de la matriz mitocondrial y número dos, en el citoplasma de las células, ¿sale? Entonces, citoplasma celular y matriz mitocondrial. Tengo hipo.
Entonces, de este lado tenemos el NH4, que es el amonio, ¿no? Si tú lo combinas con el bicarbonato y además 2 ATPs, tú puedes convertirlo en carbamoil fosfato. Sepan que en realidad este es el paso limitante de toda la reacción, así como tienen que saber que la enzima limitante de la glucólisis era la PFK1 o que la enzima limitante del ciclo de Krebs es la isocitrato de deshidrogenasa, así tienen que saber que la carbamoil fosfato sintetasa 1 es el paso limitante del ciclo de la urea. Y bueno, si dice, oye, Pavel, pero dice si carbamoil fosfato sintetasa 1. Y bueno, si hay un 1, ya saben, ¿no? También existe un 2. Importante que no lo confundan con el carbamoil fosfato sintetasa 2, porque esto no tiene nada que ver con el ciclo de urea, sino que más bien representa un paso limitante en el metabolismo de las bases nitrogenadas, ¿sale? Como ven por acá, aquí tiene, para tú poderlo estimular, necesitas una cosa que se llama N-acetilglutamato. Y bueno, no está tan loco pensar que si el glutamato pues proviene de los aminoácidos, significa que tienes demasiados aminoácidos. Y bueno, piensen así. Claro que si tienes mucho N-acetilglutamato, significa que tienes muchos aminos que tienes que eliminar, porque si se acumulan y se convierten en amonio, pues bueno, ya saben que puede llegar el amoníaco y es peligroso por muchas cosas que comentamos anteriormente, ¿no? Y tan tan. Si tú combinas nuevamente amonio, bicarbonato y 2 ATPs, tú puedes convertirlo en carbamoil fosfato. Recuerden que es el paso limitante de la reacción y por mucho el paso más importante. La primera enzima que tenemos se llama ornitin transcarbomoilasa. Entonces, yo dice ornitina, bueno, algo va a tener que ver con la ornitina, transcarbomoilasa, bueno, carbamoil, bueno, aquí está. Entonces, vamos a transferir algo para la ornitina desde el grupo carbamoil. Entonces, en este caso, transferimos parte del grupo amino para eventualmente que llegue al destino final, que es la urea, ¿no? Entonces, el primer paso, que es la ornitin transcarbomoilasa, agarramos la ornitina, al combinarla junto con el carbamoil fosfato, lo convertimos en citrulina, ¿sale? La citrulina es, digamos que esta sí puede atravesar, porque es un poquito más lipofílica, la matriz mitocondrial. Al atravesar y llegar al citoplasma, pues ya se encuentra aquí en el citoplasma. Es importante que sepan que todas las reacciones que comentamos anteriormente están sucediendo en la mitocondria. Recuerden que entonces, si tuviéramos algún problema con la mitocondria, esto no podría suceder, ¿no? En el citoplasma tenemos una enzima que se llama arginosuccinato sintetasa. La arginosuccinato sintetasa agarra nuestro aspartato, que recuerden que está proveniendo de haber metabolizado el oxalacetato que estaba en el ciclo de Krebs al pasar el grupo amino por la aspartato aminotransferasa, ¿no? Entonces, sepan que esta fue otra manera de ingresar los grupos amino. Tenemos aquí el aspartato, que si lo combinamos junto con ATP, AMP y pirofosfato inorgánico, podemos convertirlo en arginosuccinato, ¿sale? El arginosuccinato solamente lo tenemos que destruir gracias a una enzima que se llama arginosuccinato liasa. Lo separamos para que se libere el fumarato y tan tan. Recuerden que puede regresar otra vez como un intermediario hacia el ciclo de Krebs. Dense cuenta cómo entonces el ciclo de Krebs participa de manera inactiva en todo este ciclo de la urea. Mientras tanto, la arginina se queda por acá y gracias a la enzima arginasa se separa en dos, ¿no? Tenemos nuestra ornitina por acá arriba, la cual también es lipofílica y puede regresar nuevamente hasta nuestra matriz mitocondrial. Y por el otro lado tenemos a la urea. Y recuerden que esta urea fue la que comentamos anteriormente, ¿no? Que era la que representaba entonces la excreción de grupos amino. Y bueno, nosotros lo medimos, recuerden, como BUN o nitrógeno ureico en sangre. Y prácticamente son todos los pasos. De aquí recuerdo que yo, bueno, hace un par de años, ¿no? Pero recuerdo que a veces en mi examen me ponían a dibujar prácticamente todo el ciclo con todas las reacciones intermedias. Estas no las incluye todas, pero sí las más importantes, ¿no? Es un resumen muy práctico que a mí, la verdad, me ayudó mucho para tratar de recordarlo. Y hay una mnemotecnia que facilita todavía más el poderlo memorizar. De hecho, déjenme encontrar el libro. Ese es el First Aid, para que lo sepan, es genial. La mnemotecnia está en inglés, pero es muy útil. Pavel tardaba 10 horas diciéndola. Les hago un favor y se las pongo así. Ordinariamente, a aquellos que les vale cagarse, también son muy frívolos respecto a orinarse. Entonces, ordinarily, ornitina. Careless, carbamoil fosfato. Crappers, citrulina. Are, aspartato. Also, arginosuccinato. Frivolous, fumarato. About,
arginina, urination, urea. Y tarán, aquí está. Prácticamente tienen todo el ciclo resumido. Solamente es recordar algunos intermediarios y recuerden que acá entonces nomás, realmente es el único paso como medio complicadito. Dense cuenta cómo prácticamente todos se liberan cosas, ¿no? Aquí se libera fumarato, se libera MPI, pirofosfato inorgánico y acá lo único que se consume es el aspartato y el ATP, ¿sale? Obviamente con la neumoterapia está mucho más fácil. Son algunos detalles para memorizar, pero no está tan complicado. Y recuerden que solamente el paso de la citrulina y la ornitina, ambas son derivados grasos y pueden atravesar la membrana para adentro y hacia afuera, ¿sale? De manera resumida, recuerden que todo lo que está sucediendo sucede en el hepatocito del hígado. Aquí tenemos el grupo amino que pudo haber llegado libre por todas las reacciones de la ALT, o sea, de la alanina aminotransferasa, o pudo llegar desde el intestino por la vena de la circulación portal, ¿no? Aquí tenemos el bicarbonato, que es otro cofactor, y dos ATPs, que es realmente una inversión energética. Aquí recuerden, los objetivos no son producir energía, entonces prácticamente en ningún paso se va a producir ni GTP, ni ATP, ni nada similar, ¿no? Sino que más bien el objetivo es liberar urea para poder orinar los grupos amino. Entonces, el objetivo es quitarnos o deshacernos de este grupo amino, ¿no? Entonces, agarramos nuestro grupo amino, nuestro amonio, que gracias a la carbamoil-fosfato sintetasa 1, que es la enzima limitante, que debe ser estimulado por el N-acetilglutamato, que representa un cúmulo de aminoácidos, ¿no? Entonces significa que de manera indirecta, si tú tienes muchos aminoácidos o demasiadas proteínas, vas a tener también demasiado N-acetilglutamato, que va a estimular a su vez demasiado a la carbamoil-fosfato sintetasa 1. Esta va a combinar esos tres reactivos, combina ATP, bicarbonato y amonio para producir el carbamoil-fosfato. El carbamoil-fosfato, al tú combinarlo con la ornitina, gracias a la ornitina transcarbamoilasa, lo conviertes en citrulina. Esta sustancia es un poquito más lipofílica. Dense cuenta que entonces el objetivo de esta reacción era combinar el grupo amonio de acá, ¿sí?, con la ornitina para convertirlos en citrulina, la cual, por ser un poquito más lipofílica, puede salir desde la matriz mitocondrial hacia el citoplasma. La citrulina, entonces, gracias a una enzima que se llama arginosuccinato sintetasa, combina dos cosas. Combina el aspartato, que vino del oxalacetato del ciclo de Krebs, que comentamos previamente, gracias a la enzima aspartato aminotransferasa, ¿sí?, que es el AST, que ocupa B6 también. Combinamos entonces aspartato, ATP y citrulina para poder producir arginosuccinato, la cual lo único que se liberó acá es el adenosil monofosfato y un pirofosfato inorgánico, ¿no? Pero bueno, ya listo, producimos el arginosuccinato. Dense cuenta que aquí entonces ocupamos invertir 1, 2 y 3 ATPs, ¿verdad? Gracias a la arginosuccinato liasa, yo destruyo prácticamente nuestro arginosuccinato y lo separo en dos sustratos, en dos productos. Un fumarato que va a regresar al ciclo de Krebs para ayudar eventualmente a esta reacción, y vamos a producir acá la arginina, la cual gracias a la enzima arginasa vamos a destruir nuevamente y separa en ornitina nuevamente, y además la urea para poderlo excretar en riñón, representada en forma de nitrógeno ureico en sangre, que lo medimos como boom, que el valor normal más o menos está como entre 18 miligramos sobre decilitro hasta los 10, ¿sale? En el riñón ya no se metaboliza, o sea, ya la urea no ni sufre ninguna reacción química ni nada. Lo único que sucede en la urea es que se secreta y se filtra. Entonces, normalmente en el glomérulo se filtra y se secreta poquito en el segmento S3 del túbulo contornado proximal para eliminarlo posteriormente en orina. Ya prácticamente ni suceden reacciones químicas ni nada como extra, solo se filtra, se va y se orina. Es lo que sucede con la urea. Por hoy creo que lo logramos. Hoy fue una clase relativamente corta, pero voy a dejar de grabar, ¿eh? Adiós. Suscríbanse.